Sumérgete en un análisis profundo y descubre nuevas perspectivas en el mundo del cine. Te invitamos a explorar películas desde estrenos hasta clásicos, con invitados de la industria y expertos. Aquí comienza Cinefrecuencia con Cata Guzmán. Hola, muy bienvenidos a Cinefrecuencia, aquí en la Woodstock Radio. Este programa de cine de la radio donde vamos a hablar este mes, octubre, del cine de terror. Bueno, este es el último programa de cine de terror, por lo menos de este mes. Como es de cine, yo creo que igual podemos seguir hablando de terror. Ahí lo vamos a ir viendo. Igual les pido que por favor me pongan ahí qué películas quieren que yo hable y qué películas les gustaría escuchar un análisis profundo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener mucho metal, mucha música metal. Vamos a estar hablando sobre la relación entre el cine de terror o el género de terror con el metal. Y para eso tengo una invitada de lujo. Conmigo aquí está Angie Chandía, la Soa Metal, programa también de la Woodstock Radio. ¿Cómo estás, Angie? Feliz, encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y compartir acá. Justo este tema pertinente acá este mes de octubre. Claro, ¿cierto? Y justo coincide mucho, igual lo que hablábamos mientras hacíamos la pauta. El metal tiene muchísimo que ver con todo lo que es el horror. Sí, saca mucho el metal, elementos del cine de terror sobre todo, porque bueno, cine de terror también viene de la literatura, del género de terror, de la literatura, pero saca sobre todo elementos del cine, que es como toda la visualidad. Claro. Pero antes de comenzar, yo creo que nos vamos a una canción. Angie aquí puso todas las canciones metal, así que ella va a tener que presentarla. Sí, vamos a escuchar una banda que de verdad ellos son, yo creo que los maestros del horror en el escenario, su forma de vestirse. Esto es War, Madness at the Core of Time.
J. Guzmán. Aquí estamos de vuelta, estamos con Angie Chandía del la Soa Metal. También tiene un programa los lunes, ¿no? Bueno, a partir de noviembre me cambio de pieza en la Casa del Rock. Me voy para la pieza de los Appetite. Voy a estar los días martes a las 8. Ah, ya. Sí. Mismo horario prime. Pues claro que sí. Pero los miércoles. Martes. Ah, perdón. Martes a las 8. Ya, súper. Bueno, ahí pueden escuchar también a Angie los martes. Obviamente, puro metal. Puro metal, y acá puro sí. cine. Este programa lo podríamos llamar Cine Metal. Claro, sí. Oye, y bueno, antes de comenzar quería darle las redes sociales y la página para que ustedes puedan comentar. Lo había olvidado en el primer bloque. Por supuesto, nos pueden comentar y ver a través de woodstockradio.com. Nos pueden escribir también a través del WhatsApp y Telegram, más 569-98190823. Y nos pueden ver también a través de Twitch, Woodstock Radio, también a través del TV Cable Cirrus Comunicaciones, canal 889 en Chiloé. Un saludo a Chiloé. También pueden descargar la aplicación de la radio en Google Play, que es Woodstock Radio. Y nos pueden escuchar también en las aplicaciones Radio Box Online, Radios Chile, Seno Radio, entre otras. Y bueno, ahora sí comenzamos. El cine de terror, que ya habíamos hablado un poco, que hay una influencia hacia el metal. También tiene una influencia o parte a través de la literatura y como de todos estos personajes clásicos del horror. Como, no sé, Frankenstein, claro. Está Nosferatu también, o estos vampiros, Drácula, el hombre lobo. Y el terror como género tiene esta intención de asustarnos, de provocarnos, por lo menos, esto yo también lo decía en nuestros programas, por lo menos una sensación de incomodidad. Claro que sí. Si es el miedo, por supuesto, es un gran triunfo. Y entonces, yo quería saber un poco tu opinión, Angie, de cómo es todo esto de que el cine actúa como influencia en el rock y principalmente en el metal. Mira, hay un punto en común entre los consumidores de metal y los consumidores de horror, y de hecho creo que muchos de los consumidores de metal consumen también el horror, y los consumidores de horror consumen también el metal. Entonces es un fenómeno que se da para los dos lados, y creo yo que tiene que ver con el tema de encajar un poco en alguna parte, porque la mayoría de los metaleros y la mayoría de los consumidores de cine de terror fuimos niños buleados en el colegio, que nos refugiábamos un poco en esta como deseo de ser malvados, de ser el monstruo, y claro, pero al ser tímidos, al ser ñoños, la única forma de expresar esa rabia, eso como, no sé cómo decirlo, como de picarse con la persona que te hace bullying, es a través del horror y de la música pesada, porque es una forma de sacar ese sentimiento negativo, esa sensación de vulnerabilidad. En el fondo, un poco lo que te contaba, lo que pasaba con el fenómeno Lordi, que él era muy pequeñito, siempre fue buleado por ser pequeñito, entonces ahora él es un monstruo y se planta en el escenario como un monstruo. Entonces, a un monstruo no lo puedes bulear. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. Claro. Bueno, entonces es como un escape finalmente de, no sé, de esta realidad también, y también poder decir cosas que no se pueden decir normalmente. Por ejemplo, las letras hablan mucho de sangre, hay letras muy gore, como el cine también, muy específicas, muy, no sé, la sangre del asesinato. Entonces, como poder decir también lo que no puedes decir siendo una persona normal. Claro, igual quizás en una letra de metal no va a ser tan... Dependiendo del grupo, en verdad, porque por ejemplo tenemos a Cannibal Corpse, que igual ellos son súper gore en sus letras, y hablan de intestinos y vísceras y, en fin, sangre, de todo. Pero también hay un cierto horror que
es como más social, lo que te contaba sobre, por ejemplo, Megadeth con Rest in Peace, que habla de un misil que va a explotar y va a matar un montón de gente, y al final ese es el horror de lo humano, de la maldad del ser humano. Ya, claro. Es como un poco de lo que yo pensaba referente, porque, bueno, estuvimos viendo también un documental que se llamaba La historia del horror y el metal. Bueno, ahí también contaban todo esto y yo decía, ¿cómo? O sea, por supuesto que el cine está ligado al metal y el metal está ligado al cine. De hecho, estas poleras también son como de películas de horror. Muchos metaleros en los conciertos ocupan estas poleras, o bueno, en su vida diaria. Sí. Pero yo me pregunto, o sea, el cine en cuanto a género de terror, el cine de terror no necesariamente está, solamente se trata de metal, digamos, o solamente está ligado, como que igual se puede desligar del metal. Totalmente, ¿ya? Sí. Hay muchas corrientes de cine de terror. Por ejemplo, todo lo que está saliendo ahora nuevo, por ejemplo, bueno, siempre voy a poner como ejemplo Midsommar, Hereditary, son películas que no hay como esta iconografía metal, sino que es más psicológico, más tenebroso, con música un poco más pausada también, como música hecha para las películas, como claro. estas bandas sonoras. Entonces también quería saber si el metal también hace eso, o sea, habla solamente de terror, digamos. No, o sea, en el metal encuentras gore, como te decía, pero también encuentras críticas sociales, incluso hasta hay canciones de amor que son metal. O sea, pasa por todas las ramas. Pero canciones de amor que igual tienen esta estética, no sé, gótica, por ejemplo, o claro, con guitarritas más pesadas, con baterías más marcadas, qué sé yo, un ritmo más potente. Incluso hay canciones, no sé, por ejemplo, hay muchas bandas noruegas que hacen apologías a su tierra, en donde no hablan ni de críticas sociales, ni de monstruos, ni de nada, sino que hablan de lo hermoso que son los fiordos noruegos, el mar, los lagos, los montes nevados, etcétera. Y claro, en una línea melódica que quizás ni siquiera es tan melódica, pero el tarro. Entonces, claro, uno dice, ¡ay, qué música más fea! Pero si después ves la letra, claro. Y en verdad es una poesía apologética al lugar donde viven, donde nacieron. Claro. Bueno, y eso sobre el lugar donde viven y donde nacieron, estoy pensando que igual todas estas bandas o estos artistas igual tuvieron como esta influencia del cine de terror desde que eran pequeños, eran adolescentes, no sé, se exponían igual a estas películas, a estos monstruos. Por ejemplo, no sé, si comenzamos con cine de terror, está Frankenstein, como les había dicho, La Momia. Después Drácula, Bela Lugosi también fue Bela Lugosi sí, también. Fue un personaje que marcó mucho a muchas bandas, y no solo metal, porque por ejemplo Bauhaus nace de ahí, y Bauhaus no es metal, sino como que todo el estilo gótico. Claro. Lacrimosa también tiene esta cosa bien vampírica. Uh-huh. Hay un montón de bandas que tienen esta línea más vampírica que no tiene mucho que ver con el metal tampoco. Uh-huh. Sin embargo, se toman de la manito con el horror y pasean juntos. Claro. Igual hay como una... O sea, es como el porqué. De repente igual ya al final del programa podríamos como analizar como el por qué se juntan o por qué hacen como un match casi perfecto de horror y metal finalmente. Hay obviamente una actitud también frente a la vida, o sea, el cine de terror, que es algo como que hemos estado hablando en los otros programas, también cuenta una historia. Puede ser un monstruo, pero este monstruo representa también la maldad del ser humano, por ejemplo, claro. O representa el consumismo de la sociedad, como todos estos problemas. Entonces, de eso también, me imagino, habla el metal. Y se toma también de estas letras, de estos temas, de estos tópicos. Sí, yo creo que
parte de la necesidad de expresarse y de expresar la parte más oscura de uno, porque claro, uno, no sé, por ejemplo, estoy pensando en canciones, música romántica, aquí hay, habla uno del amor, qué sé yo, y la pareja, y lo lindo que es enamorarse, y seguimos en esa línea casi siempre, pero el metal toca temas más incómodos. Claro. Por eso te decía, yo creo que tiene mucho que ver con esto de la infancia de las personas que enganchamos con el horror, que enganchamos con el metal. Hay una necesidad de expresarse, quizás de llamar la atención un poquito más fuerte, porque es curioso, pero coincide mucho que los consumidores de estas dos disciplinas, por decirlo de alguna manera, tanto del horror como del metal, somos súper tímidos. En la mayoría, yo creo que somos súper tímidos, entonces una forma de expresar ese demonio que llevamos dentro es tanto con el cine como con la música, incluso dibujos, libros también. Claro. Sí, y eso me hace también pensar que el cine, o sea, de cierta forma el horror va evolucionando en el cine, obviamente. Están estos monstruos, después aparecen no sé, películas más gore, más sangrientas. En los 70 están los slasher. Entonces, como que también hay una representación ahí de algo que no existe en la realidad. Por ejemplo, no sé, estaba pensando en esta película Trick or Treat, donde hay como un personaje que él es un nerd, pero es metalero. Entonces, pero las chicas no lo aceptan, le hacen bullying y todo, y después aparece como un rockero así metalero que lo rescata, es como el héroe, como que toma vida en su pieza, no sé si es en un póster o algo así, y como que lo va a rescatar y empieza a ayudarlo con los bullying y todo ese asunto. Entonces siento que, por ejemplo, este tipo de personaje, de este nerd que está ahí, que le hacen bullying, que le gusta el metal, se empieza a ver en las películas de terror finalmente. No es como hay una representación de algo que te hace identificarte. Claro, bueno, y de hecho se vio hace poco en Stranger Things con este personaje que era el metalero, que no me acuerdo cómo se llama, pero también es lo mismo, o sea, era el nerd que jugaba calabozos y dragones, que le gustaba el metal y finalmente termina siendo el héroe un poco, pero dentro de las personas, de los papás, es como el asesino, el malvado, porque claro, escucha metal, le gusta las caras feas, claro, es satánico. Sí, está muy relacionado con eso. Entonces sí, yo creo que por lo menos en Stranger Things y en Trick or Treat capturan bastante bien lo que es el metalero promedio durante su adolescencia, durante su infancia. Claro. Oye, Eddie Munson, eso se llama el personaje. Eddie, sí. Que no sabemos si qué pasó con él finalmente, o se murió o volverá. Bueno, spoiler. No lo sé. Ya. ¿Nos vamos a la siguiente canción? Vamos a la siguiente canción. Bueno, esta la elegimos porque también aquí hay una cosa bastante oscura. El vocalista, bueno, esto es Type O Negative. El vocalista también tiene una estética bastante oscura, bastante vampiresca, de repente un poco como Frankenstein. Black Number One es la canción de Type O Negative. Ahí estábamos con Type O Negative. Este videoclip tiene una estética bien, o el personaje parece Frankenstein igual. Sí, es súper oscuro. De hecho, en el coro de la canción habla de esta mujer que quiere salir pero no puede porque se le ve la raíz, entonces tiene que teñirse la negra número 1. Sí, y tiene, o sea, aquí hay en este video que estábamos viendo, hay una influencia clara también como en la estética, como que es muy Frankenstein. Y ese quiebre que tiene la canción, que es muy de los Locos Adams también. Sí. También ahí se nota mucho la influencia de ese horror, que no es un horror que incomoda, sino que, de hecho, los Locos Adams era planteado como un horror casi gracioso, como los Monster también. Sí. Entonces, aquí también hubo este acercamiento, yo creo que eso se produjo por ahí por los años 70, este acercamiento más, no sé, más
simpático hacia el horror, como de verlo algo gracioso. De hecho, los Munster, Frankenstein era súper torpe, era muy chistoso, el abuelo también siempre andaba con sus cosas. Era como un horror inocente también, como que lo que tú decías, eran como bien torpe, no sé, hacían cosas que incomodaban más que te daban miedo finalmente. Claro, en el fondo plantean la parte tierna del horror, una cosa así. Sí, existe esa parte tierna, bueno, ahí con ellos, pues, con los Locos Adams. Claro, bueno, después, si lo piensas más adelante, con Monsters Inc., por ejemplo, ahí también muestran monstruos más amistosos con la humanidad. Y esta relación como del metal con el horror comienza como desde siempre es así. Es que surgió algo sumamente interesante en los años 70. Empezaron a surgir las películas de horror con monstruos, qué sé yo, y también empezó a surgir el heavy metal. Y coincidió en los 70. Entonces coincidió que los consumidores de un lado eran consumidores del otro lado también. Fue algo que se dio de manera natural, no fue algo que lo planificaron ni nada. Pero claro, compartían esta cosa de la estética, por ejemplo, de la estética más oscura en las portadas de los discos. Había monstruos, había sangre, había huesos, vísceras, lápidas, qué sé yo. Y claro, el horror también mostraba ese tipo de cosas. También, no sé, yo creo que se influenciaban un poco unos con otros, porque si bien el metal toma muchas cosas, hay muchas canciones de metal que se inspiran en películas, también hay películas que han tomado elementos de la música metal para introducirla dentro de sus escenas, digamos. Claro. Sí, o sea, ahí serían como más películas musicales también, o centradas en la música. Yo creo que no necesariamente, porque igual hay canciones que de pronto la letra ni siquiera tiene que ver, pero ya la rítmica pesada te lleva a no sé, a imaginarte, por ejemplo, una escena de un asesinato así de un tipo que está fuera de sí. Ah, ya, entiendo. Yo creo que va como por ese lado. Claro. Ya, y por ejemplo, ¿conocí algún ejemplo de eso? De película que haya estado inspirada claro, que en una canción. Alguna canción y se hayan, no sé, a través de la música inspirado en hacer alguna escena, alguna película. Particularmente no, pero sí al revés. Muchas películas que han influenciado letras de canciones, no sé, por ejemplo, Misfits, Dig Up Her Bones, tiene escenas donde incluso sale la novia de Frankenstein. Es que en general casi todo Misfits es bien horroroso. Bien horroroso. Merciful Fate, Merciful Fate también tiene su influencia de películas. Es que en este momento, así como recordarlas todas, no, pero hay muchísimas. ¿Y cuáles son como esos elementos que tú puedes ver en los videos o cuando estás como, no sé, disfrutando el metal? Elementos que tú reconoces como que son muy cinematográficos. Bueno, de partida hay muchas bandas como la primera que vimos, que es War, que tiene esta estética de disfrazarse de monstruos, claro, y de que en el escenario haya sangre, este tipo que sale con esa como motosierra tirando sangre. Eso es algo súper del cine. No solo ellos, no sé, había una banda black metal, no recuerdo cuál era, que empalaba cabezas de chancho en el escenario y ponía sangre. También eso es algo que se ve mucho en el horror. Los de Warzone son los que como que llevan a alguien del público al escenario y como que los entierran. Ay, no sé. No soy tan fanática de War. Ya. No, es que lo vi en el documental. Salía como unas escenas, no me acuerdo cuál era la banda. Bueno, si alguien se puede recordar, es probable. Y es muy entretenido para la gente del público subirse al escenario y que te metan a una tumba, ¿cachai? Y eso hacen también. Entonces, finalmente el show se transforma, bueno, en una obra de teatro, pero también como en una película. Claro. Donde están estos monstruos. Es un real show de terror finalmente. Sí, y no, como te digo, no solo War, hay un montón de bandas que usan estos elementos, incluso Ozzy, en su tiempo, bueno, Ozzy... Es como el padre del metal, ¿no? Yo diría que Black Sabbath. Black Sabbath. Ozzy mordía el murciélago, le sacaba la cabeza, el murciélago sangraba. Eso es súper del cine de terror. O sea, ¿de qué otro lugar pudo haber salido eso? Claro. Pero esa anécdota es real.
¿O no? De que lo hacía, de que mordió un murciélago real, creo que sí, no sé. Bueno, ahí la realidad traspasa la ficción también. Po. Sí, es que me parece que sí hubo un tema en que le cambiaron el murciélago de hule por uno de verdad. Se tiene que haber enfermado igual ese pobre hombre, porque... Como que de rabia. Claro. Que puesto pinchado ahí con la antirrabia. Sus 40 inyecciones en la guata. Sí. Y me imagino que, bueno, lo que hablamos, toda esta influencia, me imagino que los que hacen música metal y ocupan estos elementos del cine son fanáticos también del cine de terror. Po. Es que claro, están mirando constantemente, tratando de crear a través de estas creaciones cinematográficas, y siento que ese conocimiento finalmente los hace poder crear las obras. O sea, conocen tan bien el cine de terror que pueden generar esta música metal que hable sobre monstruos o temas sociales también. Es igual también aquí ocurre un fenómeno súper interesante, porque hay mucho cine que es horror, pero que al final no te produce miedo. Uh-huh. Pero es tan no sé, pobre en cuanto a calidad, que uno es morboso, claro, de bajo presupuesto, y uno lo consume porque es entretenido, porque tú dices, oye, la mente, y claro, y al final se vuelve sumamente gracioso. No sé, yo tengo un amigo con el que vemos escenas, qué sé yo, y las analizamos y nos reímos al final de las películas de terror. Entonces, más que asustarnos, lo pasamos bien viendo esas escenas de tan bajo presupuesto, tan ordinarias a veces, pero que son súper metaleras, po. Sí, po. Como Evil Dead. Esa es una película que tiene... Yo he visto algunas bandas, también las vi en el documental, que tienen mucha influencia de eso. Creo que está la banda de Jericho. Sí, aparece Chris Jericho ahí. Chris Jericho, que yo me acuerdo porque es el de la lucha libre. Él tiene un videoclip que es la película, o sea, es como una escena de Evil Dead. Entonces ahí salen como poseídas las personas, los que están ahí. Él quería hacer como que la banda estuviera poseída. Entonces como que van... entonces, bueno, ahí está... Es súper clara la influencia, y también... me imagino también como toda la época de los videoclips, desde los... No sé, cuando, MTV quizás estuvo en su auge en los 80, 90, también se generan estos videos basados en estas películas, que son películas también de mucho antes, o sea, desde los 30, 40, 60, 70 hasta los slasher de los 70. ¿Sí? Y eso es lo entretenido al final, que el cine de horror no necesariamente te va a asustar. De hecho, yo creo que la mayoría de esas películas, al final, más que asustarte, te hacen pasarlo tan bien con tus amigos, riéndote de lo absurdo que es, porque al final el gore llega a ser bastante absurdo, y no te produce miedo, no te produce asco, te produce risa. Ya. Y yo creo que también va un poco por ahí el tema del consumo del horror, que se pasa bien. Claro, sí, se pasa bien. Pero bueno, es que hay diferentes corrientes. Claro. Igual, o sea, hay un gore que puede ser divertido, como quizás el de Evil Dead, claro, pero igual genera cosas. O sea, son como los primeros endemoniados poseídos, perdón, que se ven también en las películas, o uno de los primeros. E igual causa, uno quizás como con distancia, viéndolo desde esta época, de repente te puede causar... Claro. Risa, pero igual hay otro tipo de gore más o sea, fuerte, si lo pensamos, igual en los años 70, por ejemplo, películas como La Mancha Voraz, La Cosa, que claro, a uno los ve ahora y es como, ¿cómo pudo provocar miedo? Y claro, había ambulancias afuera del cine porque la gente se espantaba tanto que le daban infartos, o como que se sofocaban. Pero ahí siento que, por ejemplo, La Cosa, yo tuve ahí un programa que hablé un poquito sobre John Carpenter, no es, por ejemplo, sobre el monstruo finalmente la película, sino que es sobre esta psicología del ser humano, de que el monstruo está dentro nuestro, claramente. Entonces, toda esta mezcla y todos estos mensajes, uno igual
se los transmite la película y finalmente es como eso lo que te da miedo, Es no que- necesariamente el monstruo Sí, es que yo creo que te que puede dar risa. tanto en el metal como en el cine pasa Ah, eso, ya. respecto al tema de los monstruos. Ujú. Todos los seres humanos llevamos un monstruo dentro. Todos Exacto. tenemos una cuota de maldad o no sé, de Que esta... quiere salir. que- claro, y hay formas de sacarlo. Entonces hay gente que es de verdad malvada y prefiere hacer daño. Y otras personas buscamos formas más artísticas de expresar esta maldad, entre comillas, que llevamos dentro, o estos miedos, o estas rabias, porque al final también muchas de las películas y muchas de las canciones metal parten desde el dolor, desde la rabia, desde la disconformidad con la sociedad. Claro. Sí, de hecho, es como lo que tú decías, y esta maldad o esto que está dentro, muchas veces es ese monstruo que nosotros vemos y el que, por ejemplo, el héroe o el protagonista en el cine es el que tiene que enfrentar. Pienso Claro. en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que bueno, ahí es Claro. como muy explícito, es la misma persona, que son dos, Sí. pero con el monstruo, como con los otros monstruos, sucede también lo mismo. Es como muy similar. Que está este personaje que lucha con su antagonista, que es el monstruo, Mr. Hyde, por ejemplo, Claro. y que es toda su maldad interna, digámoslo de alguna forma. Pero esta maldad es como, o sea, es como mala, digamos, porque igual es una forma de expresión, es como el lado oscuro del arte, finalmente. Es que eso es lo interesante, que claro, se manifiesta esta maldad de una forma artística, pero sin Ujú. hacer daño a nadie. En cambio, hay un montón de personas que van a la iglesia todos los domingos, te dan la paz, hacen la comunión, y a la hora de los que hubo, el monstruo sale, po, y sale y hace daño de verdad, ¿cachai? Entonces, por una parte, yo encuentro que es más sano, no sé, dibujar monstruos, hacer una película de terror, hacer una canción de metal con una crítica, que ser súper hipócrita y plantearme como que yo soy una persona súper buena y no tengo maldad. Mentira, porque la maldad sale igual de alguna forma u otra. Sí, sí. Me gusta ese punto de vista de lo que acabas de decir. Y ahora vámonos con la siguiente canción, ¿te parece? Vámonos con la siguiente canción, Arcturus. Arthur. Arcturus, esta canción se la plantea Cata porque es un poema del padre del horror, de Edgar Allan Poe. Eso es Alone, de Arcturus. I 'cause 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 I '
Estás en Cine Frecuencia con Cata Guzmán. Ahí estaba Arcturus. Esta canción tú dijiste que era del poema de Edgar Allan Poe. Sí, Alone. La letra es el poema. Sí, ya. Toda la letra es el poema de Edgar Allan Poe, que de hecho creo que el libro también se llama Alone, que es una compilación de distintos poemas que escribió él, siempre súper oscuros, por supuesto. Ya. Bueno, ahí está la literatura, pues la literatura sí, también se hace presente de terror, influenciando ahí las artes oscuras. Sí, yo creo que Edgar Allan Poe quizás fue el primero en empezar a tratar este tema. Sí, totalmente. Sí, pues él escribe, es como de terror, bueno, son terror, pero más desde las metáforas. Como desde las metáforas, pero bien como de los como más de espíritus también, o de lo espiritual, se puede decir. De lo paranormal. De lo paranormal, claro. Ahí tiene, bueno, de ahí nacen muchas cosas, de Edgar Allan Poe. Sí. ¿No? Mucha influencia. O Lovecraft, bueno, Lovecraft es más de monstruos. Ese también se podría decir que está en el metal. También, sí, bueno, sí, de hecho hay muchas bandas que se han influenciado por la literatura de Lovecraft. Claro, me imagino. Lo interesante de Lovecraft es que no solo plantea lo paranormal, sino que lo demoníaco también. Sí. De hecho, creo que tiene un libro con instrucciones para invocar demonios. Está bueno, ahí lo vamos a leer después. Oye, voy a leer algunos comentarios. Mane de Heavyfonía escribe: secas, Cata y Angie, y un corazoncito. Muchas gracias. Bueno, Mane también estaba hablando en su programa de cine, de terror, y la influencia ahí en el, sí, en el heavy metal. Hablando de Pesadilla, harto. Sí. La escuché. También dice Eddie Munson. Ese era porque cuando estábamos viendo sobre el personaje de Stranger Things, que él es un metalero, y salva el día, y era ñoño, y salva el día también. Claro que sí. Y Mauro dice: metal y cine de terror. No puedo no acordarme de Dorso, la banda del Pera Cuadra. Así es. Sí, Dorso es súper terrorífico. Sí. Pero, viste, ahí muestra la parte graciosa también del terror. Sí, lo que yo te decía antes, porque Dorso, si bien habla de mucho de gore, qué sé yo, igual son súper chistosos. Me viene a la mente Panificator, amasando bajo el pentagrama. Entonces, claro, es demoníaco, pero es chistoso igual. Sí. Y él, bueno, el Pera Cuadra también hace, o está como influenciado por el cine, no sé si tiene algunas películas o lo tiene, desconozco. ¿Qué dice el tío Pipe? Pero él hace no sabe crítica tampoco de cine, por lo menos. Sí, eso sí. Dorso tiene mucho. Claro. Y tiene, bueno, es muy cinematográfico también sus videoclips. Están también inspirados o basados en monstruos y en estos es que seres, sus como letras monstruos clásicos igual.
Sí, bueno, igual lo que te contaba el otro día, yo tengo un amigo, Pepe Pérez, si estás escuchando te mando muchas cariñas. Pepe hizo el video de la vaca laca de Dorso, que habla de esta vaca que es como una calaca, una calavera y anda asustando a la gente en el campo, algo así. Entonces también tienen esta manera de contar historias de terror casi siempre de una forma súper chistosa, súper lúdica igual. Sí, porque también pienso que Dorso, bueno, ahí lo estamos viendo, también está muy influenciada como su estética, quizás como por el cine de terror, pero Claro. como un poco de bajo presupuesto igual. Como Pero es que eso es lo entretenido. Bueno, de hecho, el Pera tenía este programa Maldita Sea con Sí, Juan Andrés Salfate, ¿verdad? donde ponían cine de muy bajo presupuesto. Y yo creo que también muchos consumimos horror gracias a él Sí, en su totalmente, tiempo. Totalmente. Sí. Oye, Angie, bueno, quería preguntarte, finalmente, ya, está todo el asunto de la estética y también como de las temáticas, pero hay un asunto que siento que también los puede juntar un poco, que es el asunto de la censura, Sí. se podría decir. Porque ambos, el cine de terror y el metal, tocan temas censurables finalmente. Es que claro, son temas incómodos, la Incómodos. violencia, la muerte, Los asesinatos, la sangre. Sí, lo paranormal incluso también son cosas que no se hablan porque hay gente que es más sensible, que se puede asustar. Entonces, claro, ahí son temas que a la gente le incomoda. Y cuando hay mucha gente que se siente incómoda con estos temas, va a hacer cosas porque estos temas no salgan a la luz. Claro, por los niños. Es que ¿alguien quiere pensar en los niños? Sí. Claro, por los niños. Y porque la gente también tiene esa tendencia a no hablar lo que es incómodo. Es una actitud del ser humano el quitarle el poto a la jeringa y no enfrentar los temas que son incómodos. Sí, sí, eso. De hecho, estaba pensando en este asunto de no, hay un video que sale Twisted Sister, Sí. donde tienen que enfrentarse a estos juicios por un grupo de madres Sí. que son como esposas de senadores, donde tienen que enfrentar estas acusaciones de satanismo, de hecho. Claro. Esa es como la acusación. Y donde Usar Dee el Schneider, sí, pues defiende que no es. Claro. No es satánico, nada. Claro que es más una expresión artística, solamente que es más oscura, y habla de cosas incómodas o tabú. Claro. Y de ese juicio sale el Parental Advisory Claro, de los discos. A partir de eso empezó a salir esta etiquetita Esa etiqueta. advirtiendo que hay letras incómodas o que hay imágenes que son quizás un poco más fuertes. De hecho, hay imágenes fuertes en carátulas de discos. Hay un disco de Mayhem que la portada es la foto del vocalista, creo que se suicidó y se disparó con una escopeta. Y uno de sus colegas, la verdad es que no me acuerdo quién es, fue y no encontró nada más entretenido que sacarle una foto al tipo con los sesos esparcidos por la pieza y la puso de portada del disco. ¡Wow! ¡Qué fuerte igual esa anécdota! Sí. Impresionante igual. Bueno, sí, po. Entonces, Pero ahí- claro, ahí necesitas una advertencia igual. Sí, totalmente. me imagino las letras. Igual impactante debe ser ese disco. Es que esa banda es bien loca, porque primero se suicidó este tipo, que me parece que era el vocalista, Ujú. y después hubo una riña entre otros dos integrantes y uno de ellos mató al otro, Varg Vikernes, que mató a Euronymous. Chuta. Entonces era una banda con violencia asociada. Muy violenta, claro. Sí. Tenían ahí Ahí después sus problemas internos. Hay otras anécdotas, porque Varg Vikernes estuvo preso un montón de tiempo. Y en un momento la mamá lo fue a ver y le llevó, no sé, una lima, un serrucho, algo para que el tipo se escapara, y pillaron a la mamá también, la metieron presa, ¿sí? ¿No? Una locura. Le llevó un serrucho a la cárcel para que cortara los barrotes. Como la lima de uñas, ponte tú, claro, se la llevó así como, hijo, escápate.
¿Existe eso? ¿Se puede hacer eso? Ella no lo logró. Como en un pastel, como en los pasteles. Claro, así. quizás en un sanguchito, no sé, pero... Muchos cine de terror, yo creo, Viola Mamá. Sí. O capaz que él le haya dado la idea, porque la verdad es que él es bien loco. Ahora hace videos de YouTube y son súper nazis, es súper... No, es súper odioso el tipo, la verdad. Nazi, como que se fue para otro lado igual. Muy raro. Cada loco con su tema. Bueno, estas portadas también tienen todo un arte terrorífico, pues, de monstruos, claro. bien oscuro, sí. Como de personajes también, estoy pensando en Iron Maiden. Sí, Iron Maiden tiene a Eddie, Megadeth tiene a Big Rattlehead, hay distintas como mascotas que son monstruos. Bueno, y hay otros grupos como War que no necesitan una mascota, que ellos son los monstruos. Claro. Y que es parte de mostrar el monstruo de la sociedad, si eso es al fin y al cabo. En la sociedad hay monstruos, lo que pasa es que los censuran porque son incómodos. Sí, totalmente. O sea, en la iglesia están presentes muchos monstruos. Sí. Sí, pero no es como solo la iglesia, encuentro yo que es como la enemiga, digamos, como o de la que quiera censurar. Hay muchos. Obviamente sí, pero sí es la principal. Es la principal. Porque es como en nombre de la iglesia, en nombre de Dios y todo el asunto, estar en contra. ¿Por qué? Porque lo otro es satánico finalmente. Ese es como el discurso. Y es como el diablo, Satanás. Lo que te contaba, esta anécdota que sucedió con Behemoth y la UNICEF, que mandaron a hacer no sé cuántos peluchitos de Baphomet, bien bonitos, negritos, un diablito de peluche, para venderlo, para juntar plata, para donar a la UNICEF, y la UNICEF rechazó esa plata porque tenía orígenes satánicos. Entonces... Como plata sucia. Yo no lo veo sucio, o sea, claro, vendieron un diablito, pero es más sucio quizás robar estas donaciones que son para los niños, quedárselas. No hay como un entendimiento de que también es arte, como lo que había dicho, es el lado oscuro del arte finalmente, que no quiere decir que sea algo negativo o satánico tampoco. Al Puede contrario. ser satánico algunas cosas, pero... Sí, es que yo creo que de negativo no tiene nada. Es más, me parece que es súper positivo mostrar este lado oscuro de uno de esta manera y no haciéndole daño a otra persona. O sea, me parece mucho más sano que se pare el tipo y grite su death metal y mueva la chasca a todo chancho, pero no va a hacerle daño a nadie. Sí. Mira, dos últimos pensamientos. Lo del mover la chasca es como esto de lo que hemos hablado, de que finalmente los une y podría ser esta forma de hacer catarsis un poco, de liberarse, liberar las energías, liberar todo. Claro. O sea, cuando hay los conciertos de metal, hacen todo ese... en el público, el mosh pit, como el mosh, y todos ahí, pero es una forma de liberación, tampoco es tan... Es más, hay estudios que demuestran que los metaleros somos personas más calmadas. Ya. Los menos estresados en el mundo somos los metaleros. Me tinca que es así. Y lo último, ya para que ahí nos vayamos a la otra canción, a la última canción, hay una cosa que me gusta mucho del cine de terror, que me imagino que también lo tiene el metal cuando habla de terror, que es como este poder creativo de asustar al otro. ¿Cachai? Claro. Como de proponer temas para asustar a la otra persona. Siento que hay que ser muy creativo para poder lograr eso y para poder idear eso y bueno, lograrlo al final. Yo creo que el metal, más que lograrlo con así como con sustos de lo paranormal o del monstruo, quizás el metal logra asustarte desde la mirada de la crítica social, porque te habla de lo perversa que es la sociedad al fin y al cabo. Quizás esa es la parte que podría darte un poco de susto del metal. Lo honesto que es. Lo honesto. Esa honestidad brutal que tiene. Por eso tiene que ser censurado. Exacto. Para que no pensemos en eso y no hablemos de eso. Claro que sí.
Ya, bueno, ahora se nos está acabando el tiempo. Espero que podamos escuchar la última canción. Yo te agradezco muchísimo, Angie, por haber venido. Gracias a ti, un honor, de verdad. No, para mí. La Angie, yo hice un taller con la Angie, se me había olvidado decir eso al principio. Sí. Taller de técnicas radiales, así que mi maestra. Y bueno, ojalá que ahí podamos seguir, podamos seguir haciendo el taller, no sé, ahí yo creo que tienen que estar pendientes de las noticias de la radio. A las redes sociales atentos, nada más. Sí, así que muchas gracias, me despido, hasta el próximo jueves a las 20 horas, ahí vamos a estar en Cinefrecuencia, aquí en la Woodstock Radio. Y Angie, por favor, para que presente la última canción. Nos vamos con Lordi, Blood Red Sandman. Chao, chao. Chao. Esto fue Cinefrecuencia con Cata Guzmán.